Buenas tardes a todos y a todas y gracias por venir, gracias por acompañarnos en esta tarde en la que quienes nos convocan en realidad son las personas que viven en la Cañada Real y que siguen en una situación que pone en cuestión el respeto de los derechos humanos. Cuando me preparaba unas líneas sobre lo que quería decir, porque si no se prepara uno un poco, se olvidan, ¿sabes? Se olvidan las ideas importantes y yo no quería que no se me quedara nada importante. Lo primero que pensaba es que no podemos dejar pasar el tiempo. No hay derecho a que cuando llega el invierno, hace frío, nos acordamos que hay quien tiene dificultades para tener acceso a la energía eléctrica y después pues dejamos pasar el tiempo, vivimos algunos cómodamente y no pensamos en que otros no están en la misma situación y podemos incluso llegar a hablar, seguramente más de uno cuando va a una tienda a comprarlo, pues llegar a hablar del derecho a estar frescos y tener aire acondicionado en casa, como un derecho humano que parece que solo pertenece a algunos. Nos queda lejos ahora en la memoria el drama que supuso y que puso en el punto de mira a personas que viven en los sectores 5 y 6 de Cañada Real Galeana cuando arrasó España la tormenta Filomena. La nieve, el frío, que colapsaron las ciudades, causaron allí unas consecuencias, provocaron unas consecuencias que supusieron un riesgo para las vidas de algunas personas y la quiebra de muchos derechos básicos. Pero no es una situación coyuntural y en el comunicado que preparó en su momento la universidad ya lo decíamos, estamos hablando de una vulneración de derechos básicos, derechos como el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo, el derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud, el derecho a una vivienda digna, como un problema, hablamos de ellos como un problema estructural que se ha extendido durante décadas. No hay que esperar a que vuelva el frío para poner sobre la mesa la situación de los derechos en la Cañada Real. Yo creo que tenemos la obligación, la responsabilidad, todos los que trabajamos en torno a los derechos humanos, de no dejar que se olvide, no dejar pasar el tiempo y seguir reclamando que quienes tienen la responsabilidad, todos los que tienen la responsabilidad, asuman cada uno lo que les corresponde para conseguir el respeto a los derechos de las personas. Como digo, esto es lo que nos convoca. Sobre esta base, las clínicas jurídicas pueden desempeñar un papel, que es en realidad lo que representamos aquí Ignacio y yo. Como a lo mejor algunos sabéis, en las clínicas jurídicas los alumnos de distintos grados, posgrados, dedicados al derecho, aprenden haciendo un servicio. Y es una manera de aprender, luego nos diréis si así ha sido o si hablo en pura teoría, pero entendemos, quienes nos dedicamos a esto, que es una manera de aprender que lleva consigo, más allá del aprendizaje de lo jurídico, que es importante, un aprendizaje del papel en la vida social, del hacerse cargo del entorno, del comprender que el derecho no es un juego de normas que hay que aprender con pues, más o menos memorismo, sino que responde a necesidades sociales, a necesidades del entorno, de la vida social, y ese aprendizaje sobre la realidad creo que se graba de una manera especial y supone una aportación también a la vida social, supone un granito de arena.
pero la vida está hecha de granitos de arena. Así que hay que intentar ponerlos porque si no, no hay montañas. En este marco de actuación, de metodología de aprendizaje-servicio, en el que andamos enredados, Ignacio y yo, se ha gestado un informe en la Universidad Carlos III, un informe sobre la situación y las vulneraciones de derechos en Cañada Real. A mí me ha parecido espléndido. Luego nos hablarán de su contenido, luego van a hablar sobre el informe otras personas, no solo quienes habéis participado en él, y además vamos a tener la suerte de vivir el contraste o la confirmación a través de la palabra de los niños. Esto me parece un lujo. Estoy muy agradecida porque hayáis venido y vayáis a poner aquí una palabra sobre esto. Las clínicas jurídicas, vuelvo a mi tema, las clínicas jurídicas no trabajamos con absoluta independencia, tenemos generada una red y nos apoyamos unas a otras. En este contexto se entiende el acto de hoy. Es un informe, como os decía, elaborado en el marco de la Clínica de la Carlos III, pero que es recibido y acompañado desde la Universidad Pontificia Comillas, donde también pues realizamos trabajos similares a este que ahora se nos ha propuesto. Existe efectivamente una red de clínicas jurídicas en la que nos hacemos llamamientos unos a otros cuando hay situaciones que plantean una cierta necesidad. Hemos hecho un trabajo, por ejemplo, en la época del confinamiento sobre pues, cuestiones jurídicas que estaban surgiendo en relación con los derechos de personas especialmente vulnerables y que estaban sufriendo la situación pues, con una gravedad especial. Bueno, en esta línea de trabajo, pues también quería terminar mi intervención ofreciendo a la clínica jurídica pues para aquello que necesitéis en realidad, donde haya una necesidad de trabajar sobre la base del derecho y penséis que nuestros alumnos pueden colaborar. Ya digo, son granitos de arena, no penséis que aquí vamos a arreglar el mundo, no lo planteamos así, pero a veces una pequeña ayuda, un pequeño soporte realmente puede ser significativo para quien está en primera línea afrontando los problemas. Pues cedo la palabra ahora a Ignacio Campoy, al que creo que muchos de vosotros conocéis, profesor en la Universidad Carlos III, lleva el Instituto Fray Bartolomé de las Casas, el máster de Derechos Humanos, en cuya clínica jurídica pues, se ha realizado este informe. Muy bien, voy a coger este micrófono que me han dicho que hay que usarlo. Buenas tardes a todas y a todos y muchísimas gracias por haber venido aquí a estar presencialmente todavía en estos tiempos complicados de hacer actos presenciales para compartir este tiempo al que nos lleva pues todos, yo creo que los que estamos aquí, es una situación de una concienciación sobre la difícil situación de injusticia que se está viviendo en la Cañada Real y poder darle solución a la misma. Por lo tanto, creo que esta corriente, ¿no?, de defensa de derechos humanos es lo que nos une y es, por lo tanto, algo más que agradecer a los que estáis aquí. Quiero agradecer también muy sinceramente a Isabel Lázaro la amabilidad que ha tenido de acogernos aquí en su universidad, la Universidad de Cádiz, para poder realizar este acto. Yo conozco a Isabel desde hace muchos años. Colaboramos en clínicas jurídicas, una red de clínicas jurídicas, y cuando le propuse la posibilidad de hacer aquí una exposición del resultado de esta clínica jurídica, pues no dudó en ningún momento en darnos acogida y desde un principio mostró toda su disposición a que esto fuera de la mejor forma posible. Así que muchas gracias, Isabel, por hacerlo posible. Yo en realidad tengo poco, bueno, 10 minutos, a algunos se le puede hacer muy largo, pero poco tiempo para poder exponer lo que quiero exponer. Pero sencillamente porque en realidad lo que voy a decir es un poco el origen, ¿no?, de la clínica y del informe que hoy se presenta oficialmente,
y señalar qué se pretendió hacer con el mismo, porque lo que es el informe propiamente, el contenido del informe, lo van a hablar 3 de las autoras, ¿no? Son 6 las autoras del informe, ¿no? Que pertenece a la clínica jurídica del Máster Propio de Derechos Humanos de la Carlos III, y van a exponer su contenido. Y luego, sobre la realidad de la clínica jurídica, pues nos van a hablar los que mejor nos pueden hablar de ello, que es Ouda, ¿no? Que es la presidenta de la Fundación Tabadol, la Asociación Tabadol, y luego 3 niñas que viven en la Cañada Real y que, por lo tanto, nos hacen inmensamente felices que puedan venir y participar y que escuchemos su voz, porque esto es lo que es la aplicación real de ese principio básico sobre los derechos de los niños, que tampoco se aplica, que es la participación de los niños en la toma de decisiones que les afectan, ¿no? Y luego, en última instancia, vendrán, ¿no?, a hablarnos también los que han estado, detrás también en la clínica jurídica, ¿no?, como es Marta Martínez y María José Sobrino, y que nos podrán expresar también cuál es el impulso que se puede hacer, ¿no? También ahí presentarán ICADE, Plataforma de la Infancia, y qué podemos hacer después. Por lo tanto, digamos que creo que el programa que hemos organizado nos va a dar una buena idea, y lo único que me cabría a mí es explicar por qué esta clínica, ¿no? ¿Cuál es el origen? Y el origen es tan sencillo como lo que yo creo que nos ha motivado a todos a venir aquí. Es decir, yo tomo conciencia de la situación que se está viviendo en Cañada Real hacia noviembre, diciembre del año pasado, ¿no?, cuando ya en realidad llevaba un tiempo, porque los cortes de suministro eléctrico fueron el 2 de octubre en los sectores primero 6, luego 5 de la Cañada Real, y me pareció increíble realmente que en Madrid, a 14 kilómetros del centro de Madrid, tuviéramos una situación en la cual se le hubiera cortado el suministro eléctrico a toda una población, en la cual podíamos incluir, bueno, yo como formación académica soy especialista en derechos de los niños y de las niñas, pues se le habían cortado a 1.800 niños y niñas sin suministro eléctrico de repente. Y digo, bueno, ¿y esto cuánto ocurre? No, esto ocurrió el 2 de octubre y estamos en diciembre, vamos a empezar ya con la Navidad, vamos a empezar con todo el frío y esto está ocurriendo, sí. No, y además, las propias niñas han manifestado ya su queja formalmente, escribiendo 65 cartas al Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas quejando de esta situación. Me pareció inconcebible, increíble, y a través de unas conversaciones que tuve con Marta Martínez, pues decimos, bueno, aquí hay que hacer algo, ¿no? Bueno, dada mi formación, lo que yo único que puedo hacer es hacer apoyo desde la universidad, y por lo tanto me pareció que había una buena herramienta en lo que son las clínicas jurídicas, porque las clínicas jurídicas, digamos que tienen una doble vertiente. Por una parte, se trata de formar a estudiantes que están estudiando en derechos humanos, en nuestro caso era el máster propio en derechos fundamentales, que organiza el Instituto de Derechos Humanos Gregorio Peces Barba, de la Universidad Carlos III, pero también dar una concienciación también a esos estudiantes, aunque en este caso la concienciación ya venía en ellas, no había que hacerla, y luego aportar soluciones a una situación real de violación de los derechos humanos. En este caso, esta violación era grave y flagrante, sobre la cual se habían manifestado, y ahora volveré luego sobre ello, ¿no?, muchas instituciones internacionales y nacionales, y me parecía que era una buena opción, ¿no?, hacer esta clínica jurídica. Nos pusimos en marcha con ello, contamos para aquí ya sí con la colaboración directa de Ouda, de Marta, de María José, vamos a hacer la clínica jurídica. Se apuntaron 6 alumnas excepcionales de nuestro máster para poder hacer esta clínica jurídica, y ahí pudimos empezar a arrancar, ¿no?, cómo hacerlo, ¿no? Se nos permitió también ir a la propia Cañada Real para que conocieran las alumnas y conociera yo mismo la situación en la realidad, ¿no?, y pudiéramos hablar con los niños y las niñas y los adolescentes en la Cañada Real, en su propio entorno, ver, por lo tanto, cuál era el problema que podíamos solventar. Y bueno, luego ya la formación que ya habían adquirido en derechos humanos en este máster les permitía darle esa visión desde los derechos humanos, ¿no?, la solución de los derechos humanos. El resultado ha sido, pues, unos bastantes meses de un trabajo intenso por su parte, por parte de las alumnas, también con la formación, ya digo, de Marta, Ouda, María José, Gabriela, que es Gabriela Velázquez, que es una alumna también del máster, pero ya haciendo el doctorado, que nos ha ayudado muchísimo en su realización. Y pudimos, por lo tanto, en este
apoyo durante meses a hacer este informe. Yo creo que el informe es un muy buen informe, como todo siempre se puede mejorar en la vida, pero es un muy buen informe y yo creo que nos permite no solamente conocer lo que es la Cañada Real, sino también aporta soluciones, ¿no?, a lo que existe en la Cañada Real. El informe es un informe que está a disposición de todos, se puede bajar, ¿no?, de la página web del Instituto de Derechos Humanos, de Gregorio Peces Barba. Lo que pasa es que es un informe denso, en el sentido que son 240 páginas, pero bueno, los alumnos también han hecho el esfuerzo ahora de hacer un simple díptico de 2 páginas que vamos a poner también en la página web, y si quieren se la mandamos por correo electrónico, donde se ponen las principales soluciones, ¿no?, muy sintéticamente, ¿no?, y los principales problemas. Como han pasado el correo electrónico aquí, se lo podemos enviar el díptico, ¿no?, pero les recomiendo que lean el informe porque está muy bien. Y lo único que querría decir ya para acabar con esta solución es: nosotros aportamos un grano de arena a esta situación, pero yo creo que nos estamos jugando como sociedad mucho en esto. Nos estamos jugando nada más que una situación en la cual hay intereses diferentes a los intereses de la defensa de los derechos de los niños y las niñas y de los derechos humanos, que están permitiendo que exista, fíjese lo que estamos diciendo, desde el 2 de octubre, una situación de corte de suministro eléctrico, con todo lo que eso conlleva. En España, en Madrid, que tanto se vanaglorian de ser una ciudad, una comunidad con la cual hay tantos recursos. Pues no hay recursos para que haya ¿no?, suministro eléctrico, para que los niños y las niñas puedan tener su derecho a la salud. Ha habido casos de hipotermia, ha habido muerte, no de un niño, pero sí ha habido una muerte en la Cañada Real. Ha habido todo un año académico donde no han podido acceder al derecho a la educación en condiciones. No han podido tener tampoco el derecho a la salud asegurado. No han tenido poder tener un derecho a una vivienda digna. Y como sociedad lo estamos consintiendo. Estamos consintiendo que eso pase aquí, en Madrid, a 14 kilómetros. Eso sí, en el otro lado, en el lado de los que no defienden estos intereses, están los que defienden los modelos de los derechos humanos. Y aquí la voz ha sido clara, constante y además desde las más altas instancias. Se ha manifestado en contra de esta situación todos los 9 relatores especiales de Naciones Unidas. Se ha manifestado el presidente del Comité de los Derechos de los Niños. Se ha manifestado el relator de Naciones Unidas contra la pobreza y a favor de los derechos humanos, diciendo expresamente, cuando le decían desde aquí, desde España, es que esto no es mi competencia, en esta pim pam de pasar las competencias a uno de otro, decirle, ¿cómo que no es su competencia? Claro que es su competencia. Lo que usted no puede permitir es que los niños y las niñas estén sin suministro eléctrico. Hay una obligación del Estado, porque de hecho lo dicen la propia Convención de los Derechos del Niño, y lo ha dicho el Comité de los Derechos del Niño en sus observaciones generales, que aunque externalicen los servicios como es la electricidad, el responsable último es el Estado que ha ratificado. Hay una responsabilidad directa de la Comunidad de Madrid, que incumple esto. Y tenemos que además escuchar en sede parlamentaria de la Asamblea de Madrid a la presidenta de la Comunidad de Madrid con unas manifestaciones que el propio defensor del pueblo, otro que sí que está en la defensa de los derechos humanos, ha dicho que rozan la porofobia, es decir, el rechazo a las personas por ser pobres. Y eso nosotros como ciudadanos de Madrid lo estamos consintiendo, porque ahí se está manifestando y se está permitiendo. Digo que el defensor del pueblo también se ha manifestado en contra de esto, ¿no? Se ha manifestado también en España la sociedad civil, no solamente las niñas, que ya nos debería y los niños de la Cañada Real nos debería de llamar la conciencia, sino también las propias universidades, como ha dicho Isabel Lázaro, tanto el ICADE como el Instituto de Derechos Humanos Peces Barba de la Causa Cero, pero también la Universidad Autónoma de Madrid y otras muchas asociaciones, hemos hecho una expresa rechazo de esto. Las asociaciones de derechos de los niños, Plataforma de la Infancia, que hoy nos acompaña, pero Save the Children, ¿no? Raíces, muchos que están detrás criticando. Todos los que están en el ámbito de los derechos humanos critican esto como una grave violación de los derechos de los niños y de las niñas. Y entonces, como sociedad, tenemos que decir, ¿qué primamos? ¿Qué prima aquí? Unos intereses económicos de una empresa, unos intereses, no sé,
urbanísticos quizás, para hacer ahí en la Cañada Real unas determinadas construcciones, o lo que debemos de hacer es que primen los derechos humanos. Como sociedad estamos obligados a hacer primar los derechos humanos. Eso sí que es nuestro pacto constitucional. Eso sí que está en la Constitución que todos nos hemos dado. Por lo tanto, digamos que aquí no hay un llamamiento. Lo que hay es un recuerdo de la obligación que tiene la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid, el Ayuntamiento también de Rivas, el Estado central, a que cumplan con las obligaciones jurídicas que tienen y pongan fin de una vez a esta situación de violación de los derechos de los niños y de las niñas en la Cañada Real. Que se vuelva a poner el suministro eléctrico. Bueno, con esto cumplo los 10 minutos. No sé si a alguien se le hizo largo, pero yo soy puntual. Y os agradezco de nuevo mucho que estéis aquí. Si queréis pasamos a la segunda mesa. Para... Sí. Vamos a pasar a la segunda mesa. Nos levantamos nosotros, perdonad, tenemos las condiciones que tenemos, pero las vamos a llevar con salero. Ahora, en esta segunda mesa, lo que se plantea es la realidad de los niños y las niñas en la Cañada Real. Y van a hablar una... por favor, ayúdame con el Acrique. Doua Acrique, ya. Qué pena, ¿eh? El Los saber nombres. tampoco. Puedes decir los nombres de pila y te ahorras. Candilla. Muy bien. Pues si no os importa, subid aquí, procurad hablar, que oigan en el micrófono también, en este micrófono. Hay un micrófono de sala que permite oír también a través del ordenador. Si hay cualquier cosa en el chat, pues... Bueno, qué bien tener a mi hija aquí adelante que me está haciendo así, me está animando. Bueno, pues... Sí, buenas tardes a todos y todas. En primer lugar, quiero expresar mi orgullo de poder participar en una mesa con estas grandes jóvenes campeonas guerreras en lucha de los derechos humanos y derechos de la infancia. Aquí está a mi lado mi clon, mi hija, Dia, Khadija y Dua Acrique. Les quiero reconocer la capacidad de gestión, la capacidad de luchar por un derecho fundamental y el derecho humano, el defender a sus amigos, amigas, familiares y mamás en una lucha como es la lucha de la Cañada Real. Madrid debe de estar orgullosa de tener a estas niñas en una ciudad como esta y lo grande que es Madrid, y es un ejemplo a seguir en todos los aspectos. También quiero agradecer y reconocer mi gran agradecimiento a mis compañeras Marta Martínez de Enclave por asesorar y apoyar a estas jóvenes y a todos los niños de Cañada Real, a María José como asesora de la Asociación Cultural Tabadol. ¿No la veo? Muchísimas gracias por estar ahí siempre apoyando y asesorándonos tanto a las lideresas de Cañada Real como a los niños y niñas de Cañada. Y no me quiero perder el agradecimiento a Ignacio Campoy como promotor de esta iniciativa. Cuando me llamó Marta Martínez para comentarme y explicarme lo que es una clínica jurídica y cómo se va a trabajar en Cañada Real, no he dudado en ningún momento en decir que sí, que estaba dispuesta
a colaborar y apoyar en todo lo que se pueda dentro de mis capacidades y mis conocimientos. Así que muchísimas gracias por pensar en Cañada Real y sumar un granito de arena más a la lucha de las mujeres de la Cañada, y no quiero tampoco olvidarme de las alumnas, todo el esfuerzo que habéis dado para poder sacar este informe adelante es un orgullo y una herramienta muy importante para todas nosotras en la lucha que estamos llevando. Hablamos mucho de los derechos mientras el Estado viola derechos humanos. Cuando el Estado no es capaz de reconstruir un derecho fundamental, hay que reconocer la capacidad de las mujeres, sobre todo las mujeres de la Cañada Real, en una lucha tan digna de expresarse. La dignidad que tenemos todas las mujeres de Cañada, sobre todo en el sector 6, ¿por qué hablamos del sector 6? Porque es el sector más grande de la Cañada Real, es el sector más afectado, el sector más señalado en redes sociales, desde parte de las administraciones, desde parte de la Comunidad de Madrid y Ayuntamiento. Quiero hablar del sector 6 en concreto porque es el sector que me pertenece y hablar de la dignidad que se ha mostrado en la lucha de las mujeres y las lideresas de la Cañada Real. Hemos demostrado lo que es ese sector, hemos demostrado que es un barrio más de Madrid. Hemos intentado siempre sacar la mejor imagen de este barrio y creo que todas y todos hemos visto en la prensa, en las redes sociales, de cómo ha sido nuestra lucha constante. Hemos empezado el 2 de octubre, pero los apagones de luz empezaron un año antes. Empezaron en diciembre, el 24 de diciembre de 2019, como una manera de ponernos a prueba. Entonces empezaron unos cortes simultáneos de 15 días, luego en enero volvieron a cortarnos la luz, en enero de 2020 nos volvieron a cortar la luz otros 15 días, y en plena pandemia, cuando se decretó el estado de alarma, nos han tenido otros 15 días sin luz, y ya la definitiva ha sido en octubre 2020, justo el día 2 de octubre 2020. Hemos aguantado durante 16 días estar a oscuras hasta que hemos decidido que ya no podíamos más. Entonces nos organizamos como lideresas en Cañada para empezar a movilizarnos en lucha contra la desigualdad, en lucha para que se cumpla un pacto que firmaron todos los ayuntamientos y todos los partidos políticos que estaban en aquel momento en la Asamblea de Madrid. El pacto regional habla de el derecho a la vivienda digna, el derecho a los estudiantes, el derecho a sanidad, el derecho al suministro eléctrico, y ninguno de esos derechos se ha cumplido ni en la pandemia, o sea, en el estado de alarma, ni después de la pandemia, cuando se ha cortado la luz, ni se ha respetado cuando la Filomena. Han violado los derechos a los ancianos de poder vivir dignamente, ancianos que necesitaban estar conectados 24 horas a la red eléctrica para poder sobrevivir. Han violado los derechos de la infancia, de poder tener una infancia normal, de poder llegar a casa y les apetezca ver la tele, pero que no tienen luz en casa. Una infancia que a lo mejor se despierta por la noche y quieren entrar al baño y quieren dar a un botón así y poder tener luz para entrar al baño. Han violado los derechos de una infancia que, en vez de estar pensando en sus estudios, en cuándo quiere salir a jugar con los amigos o jugar a la Play o sentarse a merendar dignamente en una casa con luz, con calor, estaban pensando constantemente de qué manera luchar contra los violadores de sus derechos y lanzar sus voces y decir que nosotros también debemos de ser escuchados y valorados. Son 1.800 menores, para ser más exactos, 1.813 menores que se han sentido marginados, indignados en sus aulas, en sus colegios. Al principio de la lucha nadie reconocía lo que es la Cañada Real, nadie reconocía la lucha de estos menores, nadie les reconocía su derecho a la dignidad,
en primera persona, ni su derecho a tener luz en su vivienda. Entonces, en una de las reuniones, la primera de las reuniones que hemos tenido con estos adolescentes y niños y niñas para empezar a caminar juntas a las lideresas, a las mamás, en esta lucha, los niños, queremos escuchar a los niños, queremos saber qué es lo que opinan. Y los niños lo primero que expresaban su enfado en el aula, que los profesores no entendían la situación. Los profes no entendían que a lo mejor no se podía hacer los deberes porque no tenían acceso a las clases virtuales. Los profes no entendían que el niño, por ejemplo, llegaba sin poder haber descansado bien por la noche. Por las mañanas, cuando se querían vestir, la ropa estaba congelada, porque la casa está congelada y entonces cuando te pones la ropa, pues está como húmeda. Entonces los niños empezaron a destacar todos estos puntos negativos y empezamos a redactar las cartas para el Comité de los Derechos del Niño y ahí redactaron ellos mismos sus cartas expresando su impotencia y lo más bonito, enseñando a la administración de qué manera deben trabajar, cómo deben respetar los derechos de los niños y las niñas. Ellos mismos redactaban todos los puntos de los derechos de la infancia, entre ellos el poder ser escuchados, que la administración no reconoce la voz del niño o de la niña. Entonces ellos querían que su voz fuese escuchada y fuese válida. Después hemos hecho unos talleres para hablar de o mandar cartas a los Reyes Magos. Fue el acto que hicimos en el Ayuntamiento de Madrid, en Cibeles, donde participaron 160 menores. Ahí cada uno de ellos salió a leer su carta y expresaron su enfado porque Madrid estaba muy iluminada en esas épocas, pero la Cañada Real estaba a oscuras y además se estaban congelando y muriendo de frío. O sea, todo esto estamos hablando de Madrid, a 14 kilómetros, lo que decía Ignacio, a 14 kilómetros del centro de Madrid nos está pasando esto. Quiero también reconocer la capacidad de afrontar todos los peligros que hemos afrontado durante estos 8 meses de estar sin luz, sobre todo en la racha de frío y en la Filomena. Hemos tenido 40 intoxicaciones por gas de butano, porque para poder calentarnos tirábamos de estufas de gas, que ya sabemos que se han retirado casi de todas las tiendas de Madrid porque son peligrosas, pero no teníamos otra alternativa que tirar de estufas de gas de butano, poniendo en peligro nuestras vidas y las vidas de nuestros hijos para poder calentarnos. A raíz de eso, ha habido 40 intoxicaciones y la primera ha sido de la familia de Zakia. Se intoxicaron todos, la mamá, el papá y los hijos. Y todos han sido ingresados y ha sido nuestro primer impacto de ver que tenemos el peligro al lado. Pero aún eso, nos seguíamos calentando con gas de butano, porque nuestros hijos igualmente se estaban muriendo de frío en casa. Hemos tenido ingresos de bebés con síntomas de congelación. Los bebés se han congelado del frío. Había mamás embarazadas que cada vez estaban decaídas, atacadas de la ansiedad, porque se estaba acercando el parto y todavía no tenemos luz y hacía mucho frío. ¿De qué manera salían del hospital con sus bebés recién nacidos y llegar a casa sin tener luz, ni poder calentar ni al bebé ni a ella propia? En fin, miedos, incapacidad de gestión en las viviendas. Ahí empezamos a tejer redes. Una sociedad que estamos totalmente aislada o nos han intentado aislar totalmente de la ciudad, aunque pertenecemos a esta ciudad, pertenecemos al Ayuntamiento de Madrid porque todos estamos empadronados en Villa de Vallecas, sector 6 pertenece a la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid, pero aún así nos están intentando aislar, están intentando aislar a nuestros hijos, los están marginando literalmente.
Entonces empezamos a tejer redes, empezamos a conocer gente que no conocíamos, gracias a la lucha que hemos empezado todas juntas, 60 mujeres. Salíamos a gritar y a lanzar nuestras voces y a decir en voz alta que nos están violando nuestros derechos y que necesitábamos apoyo de toda la sociedad, de todas las organizaciones, partidos políticos, entidades sociales, organizaciones vecinales. Entonces empezamos a tejer redes. En primer lugar, contactamos con el CAIS para tener un asesoramiento, para saber de qué manera tenemos que seguir, cuáles son los puntos claves que hay que seguir, y tuvimos una primera reunión con Javier Rubio y con Agustín para asesorarnos y ver de qué manera seguir caminando. El día 26 de octubre tuvimos una reunión con la red de entidades que trabaja en Cañada Real y con todos los representantes vecinales que trabajan dentro de Cañada Real y con la Policía Municipal para saber qué es lo que está pasando exactamente, porque a esas fechas, desde el día 2 de octubre 2020 hasta el día 26 de octubre 2020, todavía no tenemos ninguna información. Llamamos al comisionado de la Comunidad de Madrid para saber qué es lo que está pasando y la contestación constante era que él no tenía información, que había que hablar con Naturgy, que es la empresa que suministra la red eléctrica en Madrid y en Cañada Real. Nadie nos daba información de qué es lo que estaba pasando, entonces tuvimos esa reunión. Entonces la Policía Municipal nos expresa que hay una sobrecarga en la red, y hay muchas plantaciones de marihuana, por lo cual Naturgy ha decidido cortar la luz. O no lo ha decidido según ellos, sino que la luz cae sola, por sí misma, por la sobrecarga que había. Entonces nos aconseja la policía que hablemos con las personas que tienen las plantaciones para que la quiten. Y ese no es nuestro trabajo. Entonces, hemos pedido otra reunión con el comisionado de la Comunidad de Madrid y no nos ha querido ver en aquel momento, y decidimos hacer una marcha desde la Cañada Real hasta el puesto de trabajo del comisionado de la Comunidad de Madrid, que ha rechazado totalmente sentarse con nosotras. Después de exigir y estar en la puerta y decidir no irnos hasta que no nos sentamos con él, hemos conseguido que venga y nos sentamos con él, y lo mismo, no tiene ninguna información, no está obligado a darnos ninguna información, y el discurso de siempre, que hay plantaciones de marihuana y hay sobrecarga en la red, por lo cual tampoco nos puede dar ninguna solución. Seguimos con nuestra marcha y vamos a la puerta de Naturgy. Y la misma contestación. Al principio Naturgy nos dijo que el ayuntamiento y la policía habían ordenado que se corte la luz en Cañada Real porque hay muchos enganches, pero cuando llegó la policía para mediar entre nosotras y Naturgy, nos cambian el discurso y nos dicen lo mismo que nos decía la Comunidad de Madrid y la Policía Municipal. Así hemos seguido caminando hasta hoy en día y seguimos haciendo lo mismo e intentando movilizar cada vez más nuestra lucha. Pero como comprenderéis, esto agota. O sea, estamos totalmente agotadas. Son 8 meses de lucha constante y que no recibimos ninguna contestación. No recibimos, no vemos la luz, no la vemos por ningún lado. Totalmente nos cierran todas las puertas. La Comunidad de Madrid, que es la mayor responsable hacia Cañada Real, nos ha atacado constantemente. La señora Ayuso nos atacó con discursos muy bajos, como el discurso de los porches, el discurso de la ocupación de las viviendas, y lo más indignante, que la única solución que veían era ponernos unos albergues en la Racha de Frío y en la Filomena mientras teníamos nuestras casas, y lo único que pedíamos es que nos vuelvan a poner la luz. Os invito a que podáis leer este informe que han hecho las alumnas de la clínica jurídica. Los que lo habéis leído, imagino que os habéis dado cuenta de la importancia de este informe y el peso que tiene para nuestra lucha, y los que todavía no lo habéis leído, os invito a que lo leáis, porque de verdad merece la pena leerlo, aunque sea poquito a poco. Para nosotras es un orgullo poder estar aquí entre todos vosotros. Yo creo que la mayoría ya nos conocemos, así que me siento en familia. Muchísimas gracias por estar aquí y, bueno, pues cedo la palabra a las jóvenes que
que expresen la situación que han vivido ellas expresamente. Muchísimas gracias por estar. Hola, buenas tardes. Me llamo Dua. En primer lugar, quería agradecer a las alumnas de la Clínica Jurídica por el trabajo que habéis hecho y por el interés. Bueno, tengo 18 años y vengo a contaros en primera persona cómo ha afectado a la salud. Tengo 18 años y vengo a contaros cómo ha afectado a nuestros derechos este corte de luz. Quitándonos la luz, nos quitan el derecho al alimento, ropa y a un hogar seguro, una vivienda digna, ya que no se puede ni poner una lavadora ni conservar la comida en una nevera, ni estar seguro, ya que con los materiales que hemos optado para calentar la comida, para calentarnos a nosotros mismos, son peligrosos. Entonces teníamos como que dos opciones, ¿no? A lo mejor congelarnos por el frío o intoxicarnos. También nos arrebatan al derecho a la educación. En esta pandemia no hemos podido seguir las clases online ni conectarnos, porque no teníamos ni para cargar móviles, no teníamos wifi, además no tenemos ni cobertura en la cañada. También el derecho a la no discriminación. En ningún barrio de Madrid se discrimina de la manera que nos han hecho a nosotros. Siempre nos han tratado diferente, mal por debajo de todos los niños y niñas de otros barrios de la comunidad. Pero claro, normal, si la presidenta de la Comunidad de Madrid nos tacha a todos y habla de todos nosotros como si fuésemos criminales. Entonces mi pregunta es, ¿hasta cuándo piensan seguir así? ¿Cuándo nos darán una solución? ¿Qué más necesitan o qué más nos tiene que pasar para que nos devuelvan la luz? Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Para empezar, gracias por venir y por invitarnos. Yo me llamo Lía y soy una de las niñas de la Cañada Real. Hoy vengo a contaros cómo lo estoy pasando, cómo lo he pasado y cómo lo estoy pasando. Mis compañeras y yo estamos encantadas de estar aquí. Muchísimas gracias por asistir. Agradecer a Ignacia Campoy que ha pensado en esta iniciativa. Para empezar, quería hablaros sobre el trauma que me causó el no estar el 16 de octubre, las mujeres de la Cañada decidieron hacer una marcha al despacho del comisionado. Cuando yo y mi hermana estábamos durmiendo, mi abuela y mi madre estaban en una reunión con las mujeres de la Cañada Real, nuestras lideresas, y estábamos en una habitación encerrada, sin luz, sin nada. Empezó a entrarnos humo a la habitación y resulta que por culpa de una vela, que es con la que sobrevivíamos, se incendió nuestra casa. Yo y mi hermana estábamos durmiendo y mi madre entró súper nerviosa. Estábamos oyendo gritos, no sabíamos cómo salir. No veíamos nada, absolutamente nada. No sabíamos cómo poder salir a poder respirar. No podíamos hacer nada, estábamos a oscuras. Yo y mi hermana nos asustamos muchísimo cuando mi madre y mi abuela entraron por nosotras y nos sacaron. Mi abuela se disgustó muchísimo porque tenía unos libros muy sagrados para ella, que son los libros del Corán. Perdón. ¡Bravo, Día! Mi abuela se gustó muchísimo y yo me puse a llorar como una loca. No podía más. Mi casa se había incendiado porque la Comunidad de Madrid no cumplía nuestros derechos.
no podíamos más, yo no me imaginaba esto, yo cuando me sentaba a estudiar no podía, me causó un trauma el fuego y no podía sentarme a estudiar. O sea, para estudiar necesitábamos velas y a mí me daba miedo que la vela se cayera encima de mis libros y que de mis libros pasara a mí y me muriera. Yo no aguantaba esa situación. También quería hablaros sobre nuestro ejemplo a seguir, nuestras lideresas, nuestras madres, nuestras diosas. Son las que han estado con nosotros desde el 2 de octubre, desde que nos quitaron un derecho incondicional a los niños. Las que lucharon por sus derechos, por los derechos de sus hijos y por los derechos de su familia. Las más importantes eran las mujeres embarazadas, que en pleno frío aguantaron todo lo posible porque sus hijos, los que estaban en su tripa, sus bebés, no se murieran. Hablando del frío, pasamos a la Filomena. La Filomena ha sido súper bonita en Madrid, ha sido una sorpresa para nosotros, pero desgraciadamente en la Cañada no ha sido tan bonito porque Una guapa, que la Filomena ha sido muy difícil para nosotros porque nos moríamos de frío y nos teníamos que dormir con los cuantos. No aguantábamos más, no podía, es que esto no puede seguir aquí. Se ha muerto un abuelo para nosotros, un abuelo de la Cañada, ha muerto por depresión por depresión al no tener luz en su casa. Le echamos un montón de menos. Esto porque la comunidad de Madrid no nos escucha y pasan de nosotros, están jugando con nosotros. Tenemos un peligro en casa, el tener que calentar nuestra comida con butanos. No se puede. A mí me da miedo que algún día me despierte y que mi abuela no esté. La Filomena teníamos que calentarnos con estufas de gas, pero ¿cómo vamos a comprar los butanos si no podíamos salir de casa? Nuestros abuelos podían morir, nuestros padres también. ¿Qué podíamos hacer? Somos niños, no hemos hecho nada. No nos merecemos esto. Somos 213 niños que somos unos campeones. Somos unos campeones y hemos sobrevivido un año entero, 365 días, bueno, casi 365 días sin luz. Casi 40 intoxicaciones y niños que tenían que ir al hospital por síntomas de congelación. ¿Y qué más? Que a la señorita Ayuso se le ocurre llevarnos a unos albergues. Se supone estar calientes. Por último, quería preguntar unas cosas a nuestro maravilloso gobierno que se preocupa por sus ciudadanos, menos por los ciudadanos de la Cañada Real. Vaya. ¿Hasta cuándo pensáis dejarnos sin luz? ¿Qué más queréis para demostraros que no somos gente mala y que somos gente decente? ¿Qué pasará cuando llegue el otoño? En la Cañada luchamos por nuestros sueños, los padres trabajan por sus hijos y los abuelos nos dan mucho cariño. Somos niños como todo el mundo, padres que luchan como todo el mundo. Y tenemos unos abuelos maravillosos que nos dan muchísimo cariño. Adiós y muchísimas gracias por escucharnos.
Hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Estoy un poco nerviosa, pero bueno, intentaré hacerlo lo mejor posible. Me llamo Hadija, tengo 17 años y en primer lugar quería agradeceros por la invitación y estar aquí en la clínica jurídica y poder escuchar, ¿no? cómo lo vivimos en primera persona. Y sobre todo no debo olvidar a Huda, la presidenta de la asociación Tebetul, a Marta de Enclave, María José de CAIS y bueno, Ignacio, por supuesto. Y también las alumnas que han hecho un maravilloso trabajo. Sí que es cierto que no he terminado de leerlo entero porque sí que es verdad, es un poco largo, pero sí que he visto los índices más importantes que la verdad que muchísimas gracias por todo. Y yo como estudiante voy a hablar pues en nombre de todos los estudiantes de la Cañada Real Mariana y cómo hemos pasado esta dura trayectoria, ¿no? Este año en cuanto a estudios. Y pues en primer lugar quería deciros que tanto psicológicamente como tanto en cuanto a nuestra salud, pues esto se ha visto, nos ha afectado un montón. Nuestro grado de miopía ha subido un montón porque el estar sometido a estudiar no, durante muchas horas con una vela hace que pues, el nivel de enfoque hacia los libros y demás pues disminuya. Lo que me podía estudiar en una hora pues me lo tenía que estudiar en 2 y pues yo estoy cursando, bueno, ya he acabado segundo de bachillerato y como sabéis es un año pues súper duro. Entonces, de por sí el año es súper duro, entonces lo que tenía que hacer es estar el día entero fuera de casa y a lo mejor para poder ver a mi familia, pues a lo mejor solo era por las mañanas, porque pues no podía estudiar y me tenía que despertar a las 3 de la mañana quizá para estudiar a un examen y era todo súper complicado porque no había luz, se te quitaban las ganas, pues el nivel de rendimiento por supuesto que pues baja un montón, no sabes qué hacer, coger un boli que esté congelado o que la tinta, muchas veces he tenido que coger la tinta estaba congelada y que pues tenía que hacer pues, una serie de movimientos para que pueda escribir, pues el ir a clase y decirles a los profesores que no has podido conectarte a la clase online porque era un día sí, un día no, entonces la mitad de temario pues era pues echarle muchísimo más esfuerzo y más horas, más de la que por sí te pide el curso. He tenido miedo a repetir muchas asignaturas que para mí eran muy fáciles este año, ha sido pues el triple de difícil. Entonces, el apoyo del profesorado, desde luego que lo hemos encontrado, pero era súper mínimo porque muchas veces no entendían el hecho de tener que pues, no conectarte o y al fin y al cabo lo que te van a contar es pues, lo que escribes en la hoja, independientemente de tus condiciones, porque no tienen otra. Entonces, ha sido un año duro, ¿no? Lo siguiente. Sobre todo, al estar sometidos a una presión enorme, muchos han tenido que tomar una serie de pastillas para poder aliviar pues, esa presión, porque a mí por lo menos me creaba una sensación de que a 2 por 3 tenía que ir a vomitar, porque no podías, con el estrés, no podías, era imposible llevar a cabo el curso, pero al fin y al cabo pues algo se ha podido sacar. Y sobre todo en la época de la conocida Borrasca Filomena, eso ya ha sido ya el colmo, porque ha sido durante toda la época en la que hemos tenido que estar en casa estudiando, pues yo no he podido asistir ni siquiera a una clase. Entonces, el coger el libro y no entender absolutamente nada, y porque no está nada en tus manos, porque no es algo que yo no quiera estudiar o es algo que no te lo puedes permitir. Entonces, siempre estamos anclados, ¿no? Yo quiero estudiar para llegar, porque nadie decide dónde nacer o dónde seguir. Entonces, el hecho de no poder estudiar y llegar pues, a tus sueños, porque para mí era un año súper importante, y a lo mejor esa media
esa media no te dejaba entrar a esa carrera. Y eso es lo que me pasó a mí. La carrera que quería entrar a enfermería, no me ha dejado entrar. Entonces ahora a lo mejor nada es imposible. A lo mejor dentro de 2 años podré entrar, porque es lo que voy a optar. Pero eso es esa impotencia, porque yo tenía súper claro que me podría dar la media por otros años. Pero por por lo que nos ha pasado no he podido entrar. Entonces, pues eso te afecta un montón. Porque no es que tú no quieras estudiar, es que no puedes, no hay otra, no puedes. Entonces, yo quiero preguntar a los superiores y a los encargados, ¿qué esperáis? ¿A qué esperáis a que suframos más? ¿Qué es lo que queréis de nosotros? Porque es que más no se puede describir. ¿A cuántos inviernos queréis que nos metan y que suframos? Es inexplicable. Y por mucho que esté explicando, yo creo que no podría dar al punto. Pero agradeceros por escucharme y por dar parte de vuestro tiempo para escucharme. Y muchas gracias. Bueno, gracias. Le sale a uno gracias así y sois unas mujeres muy valientes, las 4. Y todas las que no han estado aquí, pero os acompañan día a día en esta lucha vuestra. Vamos a pasar a la siguiente parte del programa. Nos gustaría quedarnos, reposar en cada parte, pero al final pues la tarde se nos va a ir y igual tenemos que pasar aquí la noche. Entonces, pues si la pasamos. Si nos deja, la pasamos. Vamos a hablar ahora del informe. Este informe lo han hecho 6 alumnas del máster: Ainhoa Chávez Sustaeta, Carmen Ordóñez, María Cuadrillero, Valentina Ortiz, Raquel Setién, Selma Maximo. De ellas, de estas 6, 3 lo van a presentar ahora: Ainhoa, Carmen y Valentina. Van a presentarnos el informe, básicamente las conclusiones a las que habéis llegado en este informe que habéis hecho. Pues, por favor, adelante. Primero quería agradecer a Auda y a todas las chicas por venir, porque creo que es muy importante que hayan compartido con todas vosotras cómo es su día a día, porque al final nuestro informe es algo más técnico, como bien han dicho, es un poco largo, y al final también lo que tiene que llegar a la gente, y al final lo que llega es su día a día y en las condiciones en las que viven. Nosotras hemos hecho un análisis de la situación, pero en general quería agradeceros el haber venido aquí y compartido todo lo que estáis pasando con la gente, porque creo que al final las voces principales que se tienen que escuchar son las vuestras. Como os han dicho, hemos hecho el análisis para analizar cómo se han vulnerado los derechos, sobre todo de las niñas, niños y adolescentes, debido a los cortes de luz. Yo primero, aunque Auda ya lo ha hecho, voy a explicar un poquito qué es la Cañada Real, dónde está exactamente el sector 6 de la Cañada Real y qué población vive en la Cañada Real y los problemas que rodean a la Cañada Real, que además agravan las violaciones de derechos que están teniendo lugar. Luego Valentina va a exponer las violaciones de derechos que están sufriendo las niñas, niños y adolescentes. Y finalmente Carmen va a exponer qué han hecho las niñas, los niños y los adolescentes frente a las vulneraciones de sus derechos y cuál ha sido su papel como defensores y defensoras de derechos humanos.
¿Qué es y dónde se encuentra la Cañada Real? La Cañada Real forma parte de una de las 9 grandes cañadas que hay en España que forman parte de la Red Nacional de la Vía Pecuaria. Esta red empieza en La Rioja, en la Sierra Cebollera y termina en Ciudad Real, en el Valle de la Alcudia. Cuenta con alrededor de unos 400 kilómetros. La Cañada Real de Madrid, en concreto, cuenta con 14,4 kilómetros y se divide en 6 sectores. Es importante, y además hay 3 municipios con los que colindan, que son Coslada, Rivas-Vaciamadrid y el Ayuntamiento de Madrid. Es importante que sepáis que hablo de la Cañada Real de Madrid porque en 2007 este territorio quedó desafectado. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que la Cañada Real pasó o dejó de ser una vía pecuaria, es decir, una vía para el tránsito del ganado, y pasó a ser un bien de dominio público, es decir, pasó a ser propiedad de la Comunidad de Madrid. En cuanto a la evolución del territorio, durante los años 50 y 60, la Cañada Real se fue formando a través de distintas olas migratorias que fueron conformando la población que ahora mismo vive en la Cañada Real. En la actualidad viven unas 7.283 habitantes, de los cuales 2.584 son niñas y niños. Concretamente, el sector 6, como ha dicho Ouda, es el sector más largo y con más población. Como bien ya han mencionado, cuenta con unos 1.800 menores solo en el sector 6. La población de este sector en buena parte es de origen español, de en torno a un 66%, pero este 66%, el 52% es de etnia gitana. El restante, el 34%, es de origen extranjero, del cual el 25% es de origen marroquí. Esto quiere decir que el sector 6 es el sector más diverso de toda la Cañada Real. Finalmente, tenéis que saber, como ya han expuesto, que la Cañada Real sufre de muchos problemas. Entre ellos, hay graves problemas con la infravivienda y hay una falta grave de servicios públicos básicos que no se están suministrando. Frente a esto, como ya ha explicado Ouda, en 2017 se firma el Pacto Regional por la Cañada Real Galiana. Este pacto fue firmado por la Comunidad de Madrid, por los ayuntamientos de Coslada, Rivas-Vaciamadrid, y el Ayuntamiento de Madrid, que me he liado con los de Madrid, y los grupos políticos que estaban representados en la Asamblea de Madrid. El pacto establece unos objetivos generales donde se establece la necesidad de adoptar medidas urgentes frente a la falta de servicios básicos. Frente a esto, lo que se hizo fue un plan de choque donde se estableció la necesidad de dar condiciones básicas de habitabilidad a los habitantes. A nuestro juicio, si bien es cierto que el pacto es muy ambicioso y podría ser muy fructífero, no se ha llevado a cabo con los resultados esperados, tal y como os han contado Ouda y las chicas. Los principales problemas de la Cañada Real. Tal y como os han contado, la Cañada Real Galiana lleva 9 meses sin luz debido a los cortes de suministro eléctrico por parte de la empresa Naturgy. Estos cortes de luz han producido la vulneración principal de 3 derechos. Este es el derecho a la educación, el derecho a la vivienda y el derecho a la salud. Hay que notar que cuando hablamos de derechos, todos los derechos están interconectados, no solo se violan estos 3 derechos, pero a la hora de realizar el informe hemos encontrado que estos derechos son los más importantes cuando hablamos de las niñas, niños y adolescentes. También os menciono ahora estos problemas, aunque luego los vaya a tratar Valentina, porque las condiciones de estos derechos se ven empeoradas por los principales problemas que rodean a la Cañada Real, que son 3. Los derribos y los realojos, el Parque Tecnológico de Valdemín Gómez y los planes urbanísticos que rodean a la Cañada Real. En primer lugar, os quiero hablar de los derribos y realojos. Conforme al Pacto de la Cañada Real que acabamos de tratar, se establece que el sector 6 tiene que ser desmantelado por 2 cuestiones, porque algunas de las viviendas no tienen las condiciones mínimas de habitabilidad y porque se considera que en el espacio, es decir, en el medio donde está la Cañada Real, no tiene un medio salubre por la contaminación que produce el Parque Tecnológico de Valdemín Gómez. Frente a esto y estudiando los realojos, hemos encontrado 2 problemas. El primero es que hay una falta de procedimiento.
A la hora de realizar los procedimientos, las familias no están siendo notificadas con suficiente adelanto o ni siquiera están siendo notificadas cuando va a ocurrir el derribo. En cuanto a los realojos, estamos notando que hay un gran sentimiento de desarraigo, no solo en las familias, pero sobre todo en las niñas, niños y adolescentes. Cuando las familias y los niños son realojados, generalmente han sido realojados a zonas muy alejadas de la Cañada Real, lo que hace que pierdan sus conexiones o sus núcleos que todos tenemos al final en nuestros hogares, y que además en muchas ocasiones se les ha realojado en viviendas donde las condiciones son peores que sus viviendas actuales. Frente a esto, lo que pedimos en el informe, lo que hemos considerado necesario, es que cuando se realizan los realojos se tenga en cuenta el interés de las familias, pero sobre todo se tenga el interés y las necesidades de las personas menores de edad. Asimismo, cuando hablamos de los realojos, pedimos que se realicen en zonas cercanas a la Cañada Real, incluso, si es posible, en la misma Cañada Real de los otros 5 sectores que de momento no van a ser desmantelados, siempre y cuando las viviendas cumplan con las condiciones mínimas de habitabilidad. Por último, buscando información sobre los realojos, nos hemos dado cuenta que por ninguna parte de la Administración hay información, o al menos no hay información pública, sobre si estos realojos son efectivos o beneficiarios para los niños, niñas y adolescentes. Si existen esos informes, pedimos que los hagan públicos, y si no, pedimos que se hagan unos informes para evaluar si estos realojos se hacen en beneficio o no de las niñas, niños y adolescentes. Ahora voy a hablar del Parque Tecnológico de Valdemín Gómez. El Parque Tecnológico de Valdemín Gómez, para poneros un poco en contexto, es un parque que se crea para gestionar todos los residuos de la Comunidad de Madrid. Este parque tiene principalmente 2 problemas. El primero es que todas las instalaciones del parque están obsoletas y que hay una falta de procedimiento. Hay una falta de procedimiento medioambiental y no hay control administrativo. ¿Qué quiere decir que no haya control administrativo? Esto implica que el parque, y sobre todo la incineradora, ¿vale?, que es la instalación que está más cerca al sector 6 de la Cañada, de hecho, si vais alguna vez a la Cañada la podéis ver a simple vista, produce unas emisiones altamente contaminantes por encima de los valores permitidos, por encima de los valores que estipula la ley, causando graves problemas para la salud. El problema de esto es que no solo afecta a la Cañada Real, al sector 6, sino que la contaminación de estos sectores afecta gravemente hasta un radio de 5 kilómetros. Es decir, zonas como Rivas-Vaciamadrid, zonas como el Ensanche de Vallecas o como la Villa de Vallecas también están altamente contaminadas, y la salud de esa población también está muy afectada por el Parque Tecnológico de Valdemín Gómez. Frente a esto, a corto plazo pedimos que se haga una evaluación una evaluación de impacto medioambiental por una entidad independiente, que hasta el día de hoy no se ha hecho. Y pedimos que tanto la Fiscalía Medioambiental como la Fiscalía General intervengan todas las instalaciones incinerantes del parque. De esta forma, nosotras creemos que si se intervienen a corto plazo, se podría reducir la contaminación que se está produciendo y reducir levemente las afecciones de la población. Asimismo, la Comunidad de Madrid, en 2019, publicó un informe sobre qué efectos tiene este parque en la salud de la población. Lo que pasa es que en este informe solo se ha tenido en cuenta la mortalidad de las personas y no la morbilidad, es decir, todas las enfermedades que surgen a causa de vivir cerca del parque tecnológico no se han tenido en cuenta. Por eso pedimos que se vuelva a realizar el informe teniendo en cuenta no solo la mortalidad, sino también la morbilidad, para ver verdaderamente el efecto que está teniendo el parque en la vida de las personas. A largo plazo se recomienda el cierre del Parque Tecnológico de Valdemín Gómez, tal y como ha asegurado que va a hacer el Ayuntamiento de Madrid para 2025. Asimismo, pedimos que las instalaciones que se queden sean transformadas y que se descontaminen todos los barrios afectados por el parque. Es decir, que no solo se descontamine el sector 6 de la Cañada Real, sino que también habría que tener otros barrios en cuenta, como Rivas o el Ensanche. Por último, vamos a hablar de los planes urbanísticos que rodean a la Cañada Real.
La Cañada Real se encuentra en un territorio donde está rodeado de 38 proyectos urbanísticos, que se concentran en las zonas del Cañaveral, los Aijones y los Berrocales, principales proyectos urbanísticos que colindan con la Cañada Real. Si bien es cierto que ninguno de estos 3 proyectos, de 38, pero 3 principales, afecta a la Cañada Real, hay un proyecto que es el Bosque Metropolitano, que ya está aprobado, que sí que afecta directamente a la Cañada Real y al sector 6 de Madrid. El Bosque Metropolitano, para poneros un poco en contexto, para que no lo sepa, es un proyecto que intenta crear 5 anillos verdes a lo largo de toda la ciudad de Madrid, donde se conectan diferentes zonas urbanas a través de zonas verdes. Así, si bien la iniciativa es muy buena porque creas nuevos espacios verdes, esto lo van a hacer a costa de eliminar el sector 6 de la Cañada Real. En concreto, el proyecto A Flor de Yeso es el que afecta a la Cañada Real y lo que pretende es transformar el sector 6 en huertos urbanos. Frente a esto, no hemos encontrado suficientes razones por las cuales se justifique que sí que puede haber huertos urbanos y las familias y los habitantes del sector 6 no se pueden quedar en esa zona. Por ello, recomendamos la modificación de los planes urbanísticos, donde se tengan en cuenta los intereses de los habitantes del sector 6 de la Cañada Real y se busque una solución habitacional sostenible. Finalmente, como conclusión a los problemas, quería señalar que para nosotras, si el cierre del Parque Tecnológico de Valdemín Gómez se lleva a cabo y se modifican los planes urbanísticos que rodean a la Cañada, pensamos que la Cañada Real y en concreto el sector 6 no tendría por qué ser desmantelado. Se podría regular, se podría reorganizar y se podría constituir como un barrio más de la ciudad de Madrid. Ahora Valentina va a exponer las violaciones de derechos que han sufrido las niñas, niños y adolescentes debido a los cortes de luz. Bueno. Buenas tardes a todas y a todos. Yo quería agradecer la oportunidad que nos brindan de estar hoy aquí. Y bueno, mi nombre es Valentina Ortiz y una vez que mi compañera Ainhoa ha expuesto la situación demográfica de la Cañada Real, llegando a la conclusión de que existe una serie de problemas estructurales y urbanísticos, voy a pasar al análisis de los derechos que están siendo vulnerados en el sector 6, concretamente porque es el afectado por el corte de suministro eléctrico. Estos derechos, lógicamente, son derechos de todos los residentes del sector, pero queremos poner el énfasis en los derechos de las niñas, niños y adolescentes. La situación urbanística del sector, la cercanía a la planta de Valdemín Gómez y los cortes de energía están suponiendo un claro impacto en la vida de la infancia. Concretamente, voy a exponer la vulneración del derecho a la vivienda, del derecho a la salud y del derecho a la educación. En primer lugar, en cuanto al derecho a la vivienda, tanto instrumentos normativos a nivel nacional como internacional vienen a confluir que España debe reconocer un nivel de vida adecuado a todas las personas y en especial a la infancia. En este nivel de vida adecuado, lógicamente, se encuentra una vivienda digna y adecuada, ya que la vivienda, junto a la alimentación y al vestido, constituye uno de los pilares fundamentales para que la infancia se pueda desarrollar de una forma óptima. Y además, una vivienda digna y adecuada es casi un requisito esencial para poder ejercer prácticamente todos los derechos económicos, sociales y culturales. ¿Cómo se está vulnerando este derecho a la vivienda digna en el sector 6 de la Cañada Real? Claramente, con los cortes de suministro eléctrico se le está impidiendo a todas las niñas, niños y adolescentes que allí residen que puedan llevar a cabo actividades de la vida cotidiana tan básicas como puede ser cocinar, tener acceso a agua caliente para su higiene o lavar la ropa, tener alumbrado la vivienda cuando falte luz natural, usar calefactores o aires acondicionados para hacer frente a las inclemencias del tiempo, así como poder usar otros electrodomésticos o acceder a Internet. Como se ha dicho, es fundamental tener muy presente que los cortes de suministro eléctrico se han venido produciendo en los meses más fríos del año. Además, no hay que olvidar también que uno de los requisitos para hablar de habitabilidad es la ubicación de las viviendas. El sector 6 se encuentra muy alejado de los centros educativos y esto unido a problemas con el transporte está dificultando
que se disfrute del derecho a la educación y a una asistencia sanitaria adecuada. Ahora bien, cabe preguntarnos, ¿qué entes públicos son responsables de que se esté vulnerando este derecho? La Comunidad Autónoma de Madrid tiene competencia exclusiva en cuanto a este derecho según la legislación. Sin embargo, el Ayuntamiento de Madrid también dispone de competencia en materia de urbanismo, de vivienda y de evaluación e información sobre situaciones de riesgo y de exclusión social. Pese a esta competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma de Madrid, no hay que olvidar que el derecho a la vivienda incumbe a todo el Estado español en su conjunto, puesto que se han firmado y ratificado una serie de convenios y tratados internacionales en los que se compromete a proteger y a garantizar este derecho, por lo que el Gobierno central no puede escudarse en la legislación interna y decir que es la Comunidad Autónoma de Madrid la que tiene la competencia. En segundo lugar, el derecho a la salud. El derecho a la salud viene a resumir que España debe garantizar a todas las niñas, niños y adolescentes el nivel más alto posible de salud. Indudablemente, el derecho a la salud es un derecho fundamental sin el cual no se puede disfrutar de otro tipo de derechos. Pero es que además, en el contexto en el que nos encontramos, el derecho a la salud también engloba un derecho fundamental que es el derecho a un medio ambiente adecuado. ¿Cómo se está vulnerando este derecho a la salud en el sector 6? Según la Organización Mundial de la Salud, la energía es un requisito previo para una buena salud. Con los cortes de suministro eléctrico se está vulnerando tanto el desarrollo físico, el desarrollo físico y mental de las niñas, niños y adolescentes que allí residen. Por una parte, la falta de energía impide que haya alumbramiento en los hogares, con lo cual han aumentado las caídas y los accidentes domésticos, como pueden ser las quemaduras. Esto porque intentan llevar a cabo fuentes lumínicas alternativas precarias. Pero es que además la ausencia de luz en los hogares también aumenta el nivel de dependencia de la infancia y produce un deterioro cognitivo. Con la finalidad de calentarse y de cocinar alimentos, también las familias están llevando a cabo una quema de combustibles en fogatas, con lo cual se emite una serie de sustancias que son especialmente perjudiciales para la salud en la infancia. Y se han dado casos de neumonía y de más afecciones respiratorias. Pese a lo anterior, hay que tener muy presente que muchas familias ni siquiera disponen de estos medios y con con el temporal Filomena y con los meses más fríos del año, se han presentado también situaciones de hipotermia y enfriamiento. Y no hay que olvidar, por otra parte, que en la situación de pandemia que estamos viviendo hay que extremar la higiene. La ausencia de electricidad produce ausencia de agua caliente en las casas, con lo cual las niñas, niños y adolescentes tampoco han podido tener una higiene adecuada. También se estaría vulnerando, como he dicho antes, este derecho al medio ambiente adecuado por la cercanía del sector 6 a la planta de Valdemingómez, ya que en esta planta de incineración de residuos se estaría emitiendo una serie de sustancias que son muy nocivas para la salud. Concretamente, hay numerosos estudios que afirman que los bebés que nacen cerca de este tipo de plantas de incineración nacen con menos peso, de forma prematura y con incluso anomalías congénitas. Por tanto, la infancia que allí reside está viviendo unas condiciones de vida que son muy difíciles, que está afectando no solo a su salud física, sino también a su salud mental, ya que se han dado casos de ansiedad y depresión que se han visto desencadenadas sobre todo por el aislamiento social que sufren y por la imposibilidad de llevar a cabo actividades de la vida cotidiana. ¿Quiénes son los entes responsables de que se esté vulnerando este derecho? La sanidad es una materia que es compartida entre el Gobierno central y la Comunidad Autónoma de Madrid. Por tanto, ambos serían plenamente responsables de esta situación, pero además el Ayuntamiento de Madrid también tiene competencia con respecto a salubridad pública. No hay que olvidar que esta situación del sector 6 de la Cañada Real es un tema de salud pública de la que todos los poderes públicos son responsables. Y en cuanto a la planta de Valdemingómez, el gobierno central y la Comunidad Autónoma de Madrid tienen competencia para la protección del medio ambiente, pero la mayor competencia, la mayor responsabilidad es del Ayuntamiento de Madrid. ¿Por qué? Porque es quien se carga de la gestión de residuos urbanos y es quien ha llevado a cabo el contrato con la empresa Urbaser, que es quien es responsable de la dirección. Por otro lado, también hay que mencionar la responsabilidad de esta empresa, ya que a pesar de ser un ente privado, tiene un claro compromiso de respeto a los derechos de la infancia.
Por último, el derecho a la educación. El derecho a la educación tiene como fin primordial el pleno desarrollo de la personalidad, que en la etapa de la infancia es indudablemente importante. Debe garantizarse a todas las niñas, niños y adolescentes que accedan a una educación en igualdad de condiciones y sin ningún tipo de discriminación, pero además a una educación de calidad, es decir, donde puedan participar y sean sujetos activos de su propia educación. La educación, además, es el principal motor para un cambio y para una igualdad social, por lo que la situación del sector 6 no se estaría solo vulnerando el derecho a la educación, sino también se estaría vulnerando uno de los valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico, como es el valor de la igualdad. ¿Cómo se está vulnerando este derecho? Por la situación derivada de la pandemia, se cambió el sistema educativo, se cerraron las aulas, se impartieron las clases de forma telemática y, como ha expuesto antes las niñas que allí residen, les fue imposible llevar a cabo las clases, realizar sus tareas, preparar temarios, entre otros, ya que no nos debemos olvidar que el derecho a la educación no se circunscribe solo a un aula, un docente y un alumno, sino que engloba muchos más aspectos, como también prepararse un desayuno caliente o tener higiene antes de ir al colegio, cosa que no se les ha permitido. Pero además ha afectado al ámbito moral de los mismos, ya que se está generando retrasos en el aprendizaje, descensos en calificaciones y desmotivación que ha llevado incluso a abandono escolar. En cuanto a los entes responsables, una vez más, sería plenamente responsable la Administración General del Estado al ser el garante del cumplimiento de este derecho, y la Comunidad Autónoma de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, ya que deben llevar a cabo una coordinación para que se cumpla el derecho y haya una escolaridad obligatoria. Una vez que he expuesto la responsabilidad que tienen los entes públicos, también debemos poner la responsabilidad que tiene el ente privado Naturgy, ya que, como han dicho anteriormente, la empresa que suministra la energía eléctrica. Debo partir de que la mayoría de los habitantes de la Cañada Real, concretamente el sector 6, no disponen de un contrato de suministro eléctrico, con lo cual se pone de manifiesto esta discriminación que sufren de acceder al servicio fundamental. Pese a querer suscribir contratos, se niegan sin ningún tipo de justificación. Con lo cual, se estaría yendo en contra, Naturgy ha ido en contra del Real Decreto Ley de Medidas Urgentes que llevó a cabo el Gobierno Central durante el tiempo que durara el estado de alarma, en el que se prohibía el corte de suministro tanto de electricidad como de agua a todos los consumidores vulnerables, pudieran o no demostrar que tenían un contrato. Pero finalmente, y para concluir, es necesario mencionar que Naturgy, como ente privado, debe respetar una serie de principios empresariales de protección y promoción de los derechos de la infancia, cesando en cualquier actividad que esté realizando y que pueda afectar a los mismos. Ahora doy paso a mi compañero. Buenas tardes a todas y a todos. Yo soy Carmen Ordóñez y, bueno, una vez que hemos visto los problemas que atraviesa el territorio de la Cañada Real y las vulneraciones de derechos que están sufriendo los niños y las niñas, voy a hablar de su papel como defensores de derechos humanos. Aunque realmente creo que las niñas nos acaban de dar una lección sobre ello. Pero bueno, voy a intentarlo, voy a complementarlo. Hemos visto, como ellas nos han dicho, que han participado en manifestaciones, han hecho talleres en este aspecto. Sin embargo, nosotras queremos destacar las cartas que redactaron y enviaron el 15 de noviembre del año pasado, tanto al Comité sobre los Derechos del Niño como al Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, con copia a la presidenta de la Comunidad de Madrid y al alcalde del Ayuntamiento. En estas cartas reivindicaban, o la mayoría de las reivindicaciones se centraban en el acceso a la educación de calidad, en el acceso a la salud y a tener un aseo personal digno. Pero también ponían de manifiesto las dificultades que tenían para acceder al ocio y al esparcimiento, y sobre todo los problemas psicológicos que les estaba causando esto. No obstante, y a pesar de la seriedad de estas reivindicaciones, las autoridades españolas hicieron caso omiso a estas cartas. Se viene alardeando, tanto desde el plano nacional como autonómico, de que existen programas creados en colaboración con los niños y las niñas para permitirles participar. Sin embargo, cuando realmente el reconocimiento de esos derechos está viéndose peligrado y, por tanto, el interés superior de estos niños y niñas está viéndose afectado, como ocurre en el caso de la Cañada Real,
parece que su opinión realmente no se considera necesaria. Nosotras pensamos que para que se proteja a los niños y las niñas de la Cañada Real es indispensable tener en cuenta cuáles son las carencias concretas de estos niños y niñas y sobre todo derivado de los cortes de luz. Y para ello es necesario escucharles de manera detenida y concienzudamente, es decir, tener en cuenta su voluntad real. No obstante, los niños y niñas de la Cañada Real no solo no son escuchados por ser personas menores de edad, sino además enfrentan un problema añadido y es la estigmatización que se engloba en relación a este territorio. El hecho de que por parte de ciertos sectores políticos se atribuye un carácter delincuencial a la totalidad de la población, el alto índice de personas migrantes que viven en la Cañada, así como la extrema pobreza que existe en este territorio, son hechos que contribuyen al olvido de los niños y las niñas y a que se les llega a conceptualizar, de cierto modo, como delincuentes en potencia. Y como hemos visto, ellas y ellos son conscientes de esa visión. Además de las visitas que nosotras hemos hecho en la Cañada Real, los niños y las niñas nos han manifestado su frustración e insatisfacción ante el desinterés absoluto en su lucha, afirmándonos sentirse totalmente olvidados y niños sin valor simplemente por ser niños de la Cañada Real. Estas manifestaciones totalmente espontáneas ponen de manifiesto su deseo no solo de participar en todos los asuntos que le afecten, sino también de que sean escuchados realmente. Es desolador, y creo que aquí lo hemos comprobado, ver el desánimo y la desmotivación por la desatención absoluta de las autoridades. Y no podemos juzgar que no se les puede escuchar o que no se les tiene que tener tan en cuenta simplemente por su edad, puesto que el derecho a la libertad de expresión puede ejercerse de muchas maneras, no solo de forma oral o escrita, sino también a través de la danza, el canto o el dibujo. Ejemplo de ello es el modo en que los niños y las niñas han redactado sus cartas. Simplemente para poner ejemplos, de manera ya sea acompañada del texto escrito o de forma exclusiva, han dibujado bombillas y lámparas encendidas para mostrar cuáles son sus reivindicaciones. También han dibujado bombillas apagadas y velas para denunciar la situación que están atravesando. Incluso han dibujado caras tristes para expresar cómo se sienten. En atención a ello, consideramos que los niños y las niñas de la Cañada Real han demostrado tener madurez suficiente para ser parte de las medidas que se adopten respecto a su problema. Además, a modo de ejemplo, muchas de las niñas y niños no piden sin más que se restaure la energía, sino que se les permita pagar los contratos oportunos. Ello indica la responsabilidad que asumen en sus reivindicaciones, el conocimiento que tienen sobre las circunstancias por las que no se cubren sus necesidades, la comprensión de sus derechos y de las vulneraciones que están atravesando y, sobre todo, su alta capacidad para poder emitir una opinión propia fuera de toda manipulación. Por ello, consideramos esencial que las autoridades velen por los derechos de los niños y niñas de la Cañada Real y que les garanticen su papel como sujetos activos en la defensa de estos derechos. La situación que les rodea y las desigualdades que ven respecto a otros niños y niñas ajenos al barrio les permiten tener la capacidad y la madurez necesaria para ejercer los derechos a formarse un juicio propio, a la libertad de expresión y, por lo tanto, a que se les escuche realmente y se tenga en cuenta su opinión. Sin embargo, a pesar de que cumplen con todos estos parámetros y a pesar de que por parte de expertos relatores, del Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil, el Defensor del Pueblo, ONGs, incluso las universidades que participan en este acto, han denunciado esta situación, a pesar de todo ello, las administraciones no están haciendo absolutamente nada. Y lo que han hecho ha sido sin contar en ningún momento con la opinión de estas niñas y niños. Por ello consideramos que fomentar su participación creando mecanismos que les involucren de forma eficaz y adaptada les permitirá recobrar la confianza que han perdido en las autoridades y en las instituciones. Contribuirá a crear políticas útiles, inclusivas y altamente cualificadas para resolver sus problemas y, lo más importante, les dotará de una serie de habilidades de suma importancia para enfrentar esta situación, estimulando su papel como ciudadanos y no como meros espectadores. Por ello, ¿cuál es nuestra propuesta en este sentido? Tenemos que reformular la visión desde la que se está abordando el problema de la cañada. Hemos visto que el Pacto Regional sobre la Cañada ha supuesto un hito importante de forma general en este territorio.
Ahora bien, las referencias que se hacen a los niños y las niñas son superficiales e insuficientes. Por eso nosotras nos preguntamos, ¿qué ocurre con los derechos humanos que se están vulnerando y con los derechos de los niños? El problema precisamente es ese, que no se ha contado para su elaboración con la opinión de los niños y las niñas. Por eso proponemos rehacer el Pacto de la Cañada Real teniendo en cuenta esta perspectiva infantil y adolescente, o al menos ampliar ese pacto introduciendo en estos momentos esa perspectiva. Y para ello debe partirse de celebrar o de escuchar a los niños celebrando un encuentro con los niños. Y encuentro que consideramos que debe ser presencial, puesto que dadas sus circunstancias difícilmente podrán acceder de forma online a este recurso si no tienen la capacidad de conectarse a la red. Consideramos que a este encuentro podrán participar representantes de los niños y las niñas de la Cañada Real, elegidas por y entre ellas y ellos en edades comprendidas entre los 5 a los 18 años. También consideramos conveniente que se cree un grupo de trabajo en el que entre otros profesionales intervengan psicólogos y psicólogas que apoyen durante todo el encuentro a estos niños y niñas y les ayuden a expresarse. Además, es fundamental que acudan las autoridades o al menos representantes con poder de decisión para que los niños sientan realmente la importancia de su papel como representantes de todo su grupo. Y también consideramos pertinente que estos niños y niñas puedan acudir con una persona de confianza que les dé seguridad, aunque esta persona no participe en el encuentro. Consideramos que esto demostraría el compromiso de las autoridades con el problema que están atravesando los niños y niñas de la Cañada Real, pero sobre todo se obtendría una visión muy diferente a la actual, ya que se propondrían alternativas adaptadas a la realidad de estos niños y niñas. Además, el espacio donde debe de celebrarse debería ser seguro, confiable y adecuado a los niños y las niñas. Se les debe dotar de una información previa para que sepan el modo y las fases en las que se va a producir este encuentro y las personas que van a participar. Y durante el desarrollo consideramos que el compromiso, la predisposición de las autoridades debe ser alta y como tal se lo debe expresar a los niños y las niñas, precisamente para que estos sepan la importancia de sus manifestaciones y que por lo tanto se animen a expresar sus opiniones. De igual manera, el lenguaje debe ser sencillo y amable, evitando en todo momento dar respuestas o hacer comentarios tajantes y sin ningún tipo de explicación. Y finalmente, se elaborará un informe en el que se recojan las personas que han participado, las propuestas y las iniciativas que se han hecho y finalmente las conclusiones alcanzadas. Pues ello contribuirá y deberá reflejarse en esas políticas y medidas que se adopten respecto a los niños de la Cañada Real. ¿Cuáles son los objetivos con esta propuesta? Pues primero, empoderar a los niños y las niñas de la Cañada Real como defensores de derechos humanos, aunque creo que ya queda demostrado que tampoco es tan necesario ese empoderamiento. Y segundo, crear un espacio en el que estas niñas y niños puedan expresar sus opiniones de forma segura, que se sientan libres de hacerlo y sobre todo de que las autoridades tengan esas opiniones y no puedan poner excusas de que no las han escuchado. Bueno, pues en definitiva y para concluir, con el trabajo que hemos realizado las 6 compañeras en torno al territorio de la Cañada Real, tenemos que decir que es verdad que este territorio presenta muchísimos problemas. Ahora bien, consideramos que debe centrarse la atención en el impacto que estos problemas están teniendo para los niños y las niñas. Hemos visto cómo continuamente las autoridades se lanzan competencias los unos a los otros evitando asumir sus propias responsabilidades. Ahora bien, consideramos que si se asumiese de forma responsable y comprometida que lo que está en juego son derechos humanos y especialmente derechos de niños y niñas, se obtendrían soluciones más eficaces y más rápidas propias del Estado social en el que vivimos. Gracias. Muchísimas gracias por este resumen tan brillante que habéis hecho. Creo que poniendo los puntos sobre las IES en muchísimas cuestiones. Y esta concepción de los derechos, habría que hablar de los derechos de los niños y las niñas, pero en serio, vamos a creérnoslo, ¿no? Esto es lo que toca ahora. Ya hemos hecho instrumentos internacionales, hemos hecho leyes, ahora vamos a creérnoslas y vamos a cumplir con ellas, ¿no?
Esto es lo que hace falta empujar y yo me temo que hay que trabajar mucho sobre el Estado social de derecho porque el signo de los tiempos parece no llevar esa dirección. Y la defensa de los derechos humanos pues vuelve en muchos terrenos a ser una lucha, un terreno a conquistar y tenemos que empujar todo. Bueno, ahora vamos a la última parte de intervenciones, porque luego vamos a tener un espacio también para el diálogo, que es un espacio muy, muy importante para mí. Pero en esta última mesa de intervenciones vamos a hablar de la incidencia del informe en la protección de los derechos de los niños y las niñas. Y aquí van a intervenir Marta Martínez, presidenta de Enclave, María José Sobrino, de CAES, Macarena Céspedes, de la APOI, de la Plataforma de Organizaciones de Infancia, y Blanca Gómez de Goesia, que es profesora e investigadora en esta universidad y además miembro de coordinadora de barrio. Por favor. Yo también, pero más pero y pasando para dejar de participar. Si os parece, seguimos el orden del programa, pero con eso ya es. Muy bien, pues muy buenas tardes, por venir, por estar, por escuchar. No me voy a sumar a los agradecimientos, creo que ya los hemos hecho públicos y privados, pero está claro que este acto no hubiera sido posible sin el empeño de algunas personas y yo os agradezco también la invitación y que nos hayan acogido en la universidad. Y la verdad me voy a arriesgar, me había preparado unas notas, pero creo que voy a cambiar la estructura de mi intervención porque no solo porque hemos escuchado a las niñas y creo que han dejado muy claro qué más tiene que suceder para que las escuchen, sino porque estoy prácticamente convencida de que el trabajo que han hecho, y las voy a leer porque no me quiero olvidar a ninguna, Ainhoa, Carmen, María, Valentina, Raquel y Selma, es un trabajo producto no solo de la voluntad, sino de la profesionalidad. Y creo que es el informe que tendría que haber hecho el Estado español. Y en lugar de hacerlo el Estado español, lo han hecho 6 alumnas con profunda voluntad y profesionalidad, y es un indicador claro y evidente de que cuando se quiere, se puede. Creo que es un trabajo, no voy a reiterarlo porque creo que además se han distribuido muy bien las 3 temáticas y de verdad creo que han sido, creo que es un insumo extraordinario. Pero entonces cabe preguntar por qué llevamos casi 300 días en el que hemos pasado pues del susto al asombro y del asombro a casi el espanto. ¿Cómo es posible que una de las violaciones de derechos probablemente sostenida en un contexto de pandemia, en medio de Filomena, como nos recordaban muy bien nuestras 3 queridas colegas, cómo es posible que no se haya? Y como estamos en una mesa de incidencia, yo quiero decir un par de cosas que me parece que son importantes para considerar. Llevamos ya muchos de quienes y muchas de quienes estamos en esta sala, muchos años haciendo pedagogía sobre lo que significan los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Haciendo pedagogía, haciendo incidencia, y a todas luces creo que el caso de Cañada Real es un ejemplo evidente
de que no es suficiente. Y cabe preguntarse cuáles son las motivaciones que hay detrás. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que un territorio que está siendo objeto de tanta disputa y además especialmente, creo que lo decía muy bien Ainhoa, creo que has sido tú, de tantos intereses inmobiliarios, cómo es posible que el tan sumamente conocido y evidente y nuclear como es el interés superior de las niñas, niños y adolescentes, quede subsumido por debajo de otros intereses? Y en esta lógica yo no tengo ninguna fórmula mágica, ni muchísimo menos, pero hay una cosa que sí que creo que está clara, y es que los mecanismos, las estrategias que se están llevando a cabo o que hemos venido llevando a cabo en materia de incidencia política son insuficientes. Esto es una realidad. Son insuficientes porque no han funcionado, porque la realidad de las vidas de estas niñas y niños no solo no ha cambiado. Y si nos parecía ya en octubre que después de un mes esto fuera impensable que estuviera ocurriendo, y si nos parecía impensable que llegara Nochebuena y que creo que la primera vez en la historia de esta ciudad y que las propias niñas y niños convocaran una rueda de prensa ante la sede de la Comunidad de Madrid para reclamar la luz el mismo día de Nochebuena, y si nos parecía imposible que en Reyes ocurriera esta situación, pues tenemos que reconocer que estamos en verano y que no hemos hecho absolutamente nada, o que no han hecho nada quienes deberían hacerlo. Y en esa lógica, a mi juicio, a mi modesto entender, creo que ha habido algunos errores en donde se ha puesto el foco a la hora de reclamar quién tenía que hacer qué. Y no solo lo digo yo, y lo venimos diciendo algunas desde hace mucho tiempo, el propio Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas viene reiterando ya al Estado español, y digo reiterando, es decir, son recomendaciones que viene haciendo de informes anteriores, el último de marzo del 18, viene reiterando especialmente la recomendación número 7, que tiene que ver con la coordinación, que viene a decirnos que cuando existan pues razones fundadas para que en algún momento haya alguna supuesta duda de carácter competencial, pues que tiene que haber una clara coordinación entre la Administración central, autonómica y local. Y lo hemos defendido en otras ocasiones. Yo creo que el caso de la violación de las niñas y niños en Cañada Real es un ejemplo claro de cómo hemos visto convertir a los niños y niñas en sujetos de derecho a sujetos de disputa. Ha habido un momento que todas las administraciones, y lo voy a decir de manera romano paladín, para que todo el mundo me entienda, han echado balones fuera. Indudablemente, el grado de responsabilidades, pensando en una lógica de enfoque de derechos, no es el mismo. Hay ayuntamientos con competencias concretas y comunidad autónoma con competencias concretas, pero es que el mismísimo Olivier Schutter, relator especial, escribió y vino a decir algo que no es propio de un relator, que ya estaba bien de que el Estado español, especialmente en una situación de deber de socorro, no actuara. Entonces, como estamos en la mesa de incidencia, pues yo, y después de escuchar, como nos han dicho muy bien las niñas, qué más tiene que suceder para que alguien haga algo, pues yo creo que tenemos que reconocer y ser lo suficientemente honestas como para darnos cuenta que lo que se ha hecho hasta ahora es un fracaso, en todos los sentidos. Es un fracaso por parte de la empresa privada, pero también es un fracaso por parte de todas las administraciones implicadas, insisto, todas. Y en esa lógica, pues en no pocas ocasiones acudir a lo internacional, pues es verdad que da un paraguas o un amparo especial cuando en tu propia casa no te escuchan. Y sin embargo, y ni aun con eso ha sido suficiente. Entonces,
no traigo respuestas, pero sí creo que el camino que estamos haciendo, que el camino que estamos recorriendo, que el tipo de incidencia que estamos recorriendo no es a todas luces suficiente. Creo además, y con esto termino para intentar respetar los tiempos, que en una situación en la que, como digo, esto ha sido una situación de auténtica pelea, o sea, creo que lo digo porque ha habido incluso tweets públicos de responsables políticos tratando de echar balones fuera, quiero recordar que cuando es el Estado quien vulnera los derechos, en el caso de la Comunidad de Madrid, pese a que el Defensor del Pueblo creo que ha tenido un papel más que encomiable en esta situación, en el caso de la Comunidad de Madrid, desde marzo del 2012, en aquella primera expresión de jibarización de la administración pública, se desmontó, se desarticuló lo que se conocía como el Defensor del Menor, que ya se debería llamar la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes. Con esto no estoy defendiendo necesariamente, digamos, a quienes hayan tenido esa labor en concreto, pero sí que creo que cuando un Estado vulnera derechos, tiene que haber mecanismos e instituciones con la suficiente capacidad de competencia. Y pese a que se ha intentado en varias ocasiones, no sé si sigue por aquí nuestra colega diputada, pese a que se ha intentado en varias ocasiones retomar esta iniciativa por parte de la Comunidad de Madrid, la Defensoría depende, es un alto comisionado del Parlamento, pues no ha sido posible. Entonces, bueno, lo voy a dejar aquí porque me he pasado un poco de tiempo. Suscribo totalmente en que las recomendaciones que se hacen en la clínica y especialmente la que tiene que ver con escuchar a las niñas y niños es absolutamente pertinente. Y simplemente les quiero recordar, porque yo, como decía Carmen, también creo que soy una firme defensora de las niñas y niños como defensores de los derechos, que las mismas niñas que habéis visto hoy, que nos han contado con tanta dignidad, pero que también se han quebrado y que es absolutamente natural, llevan mucho tiempo soportando una situación insostenible, son las mismas niñas que han encabezado manifestaciones, agarrado megáfonos y que han tratado de que se les escuchara en una situación que, como digo, es a todas luces insostenible. Bueno, lo dejaría aquí, son muy pocos minutos. Hice toda una recomposición después de lo que quise escuchar, pero sí que creo que el camino de la incidencia que estamos siguiendo en este momento no está funcionando. Nada más. Creo que tú. Yo soy la última. Creo que tú, después Marco. Me tocaba a mí, no sabía yo el orden. Bueno, gracias a todas y a todos por venir. Yo sí que quiero agradecer. No voy a hacer todo el recorrido de agradecimientos, porque ya lo hemos dicho y me sumo a ellos, pero sí que quiero agradecer a las niñas, a las chicas, a las mujeres de Cañada por estar aquí, seguir en pie, seguir luchando, emocionadas, quebradas, pero con ganas de seguir conquistando derechos y de seguir floreciendo como grandes defensoras de los derechos humanos. Gracias a ellas. Bueno, yo quiero decir que aparezco aquí como asesora de las mujeres de Tabadol y de las niñas, pero detrás de mí hay un gran equipo de abogados, de abogadas, de sociólogos, de antropólogos, un equipo, me dicen por atrás que tengo que elevar la voz, perdona, porque mi voz suele ser bajita, voy a intentarlo. Detrás de mí hay un equipo de profesionales que me acompañan y que yo represento y que tienen larga trayectoria, tenemos larga trayectoria, me incluyo ya, en el acompañamiento de personas, de la sociedad civil y de movimientos sociales en la defensa de los derechos humanos. Y quiero decir esto porque el Centro de Asesoría y Estudios Sociales, al cual pertenezco, lleva mucho recorrido trabajando con la población de Cañada.
Ya desde el tema de los derribos, desde el 2007, llevamos trabajando con la población de Cañada Real, sobre todo por defender su derecho a una vivienda digna, pero también animando y participando y acompañándoles en su derecho a la participación y también, últimamente, en defensa del derecho a su salud. Quiero decir esto porque, tal y como ha relatado Ouda, en octubre las mujeres de Tabadol deciden contactar con nosotros y acompañarlas, a las niñas, a las mujeres y a todos los vecinos y vecinas de Cañada, sobre todo sector 5 y sector 6, a acompañarlas a elevar sus quejas y sus denuncias que, a la luz de la inacción de las autoridades competentes, pues requieren de ese refuerzo y requieren de esa elevación, ¿no? Por lo tanto, emprendemos un camino con ellas, con las niñas, con los niños. También hay otras compañeras aquí, como Blanca, y otras compañeras que no han podido estar, pero que también están al pie del cañón ayudando por esta lucha. Iniciamos ese camino con respecto a los cortes de luz, sobre todo por la situación que se avecinaba de enfrentarse a unos meses después del inicio del curso escolar y de la llegada del invierno, ¿no? Que dejaba, pues como han expresado todas las compañeras aquí, pues en una situación de privación de la posibilidad de llevar a cabo unos estudios adecuados o el alto riesgo de afecciones a su propia salud por la llegada del frío. Sin que se hubiera restituido la luz y pese a las múltiples quejas y protestas y acciones que llevaron todas las asociaciones, vecinas y vecinos, incluidas niñas y adolescentes, el invierno llegó y con él pues empezamos a conocer situaciones en las que vimos, de hecho se denunció por el equipo de intervención en población excluida, un grupo de sanitarios y sanitarias que hacen una impecable labor, elevaron una queja, publicaron una queja de todas las afecciones a la salud que estaba sufriendo la población de Cañada, que ya han relatado, pero que pasaban por quemaduras, intoxicaciones por utilizar estufas de butano, quemaduras, ataques de ansiedad, síntomas depresivos, síntomas de congelación, dificultades respiratorias. Todo esto, pues, con ese paso adelante de este tipo de profesionales, nosotros, en coordinación con las mujeres de Tabadol, decidimos presentar una denuncia en vía penal. La denuncia se presenta contra la Comunidad de Madrid, contra la empresa suministradora de la luz, Naturgy, en este caso, entendiendo que puede haber un posible delito por acción o omisión de coacciones para que las personas que viven en Cañada Real ante esta situación abandonen sus casas y, por lo tanto, una vivienda digna, coacciones, trato degradante y lesiones. En las denuncias también incorporábamos la solicitud de medidas cautelares en la que decíamos o requeríamos al juzgado que se restableciese el suministro eléctrico y además se abrieran la práctica de diligencias para practicar pruebas para esclarecer los hechos y esa vinculación de los cortes de luz con las afecciones a la salud de la población. Bueno, en enero interponemos una ampliación de la denuncia con 5 casos más. El anterior tenía casi 9 o 10 informes, ampliamos la denuncia con 5 casos más y además nos atrevemos a plantear otra denuncia por el fallecimiento de este vecino mayor de 74 años que aparentemente no presenta ningún cuadro de enfermedad grave y, sin embargo, pues de la noche a la mañana fallece también en el plazo en el que se avecina el temporal Filomena, en el que recordemos que hemos estado por debajo de 8 grados centígrados de temperatura y que no hemos conocido esas temperaturas desde hace 50 años en España o quizá jamás, me comenta Marta por aquí, ¿no?
Bueno, ante esta situación presentamos esta denuncia por el fallecimiento de este vecino por una clara omisión del deber de socorro y negación de auxilio por parte de las administraciones, después de todas las quejas y reclamaciones que os han comentado y que no voy a volver a repetir. También, bueno, como han comentado las niñas antes, en diciembre hacemos pública la respuesta del Comité de los Derechos del Niño a las cartas que presentaron, y el comité responde a los niños y las niñas diciendo que está muy interesado en conocer la situación, en tener más información de la situación y en conocer a qué instancias se han dirigido, ofreciéndoles la apertura de una queja a través del protocolo facultativo para obtener una resolución del Comité de los Derechos Humanos. Todas estas acciones judiciales tienen su repercusión en los medios de comunicación, que todos y todas sabemos, pasan por pronunciamientos de organizaciones, de asociaciones, plataformas de infancia, etcétera, etcétera, pronunciamientos sobre todo del Defensor del Pueblo y de los 9 relatores de Naciones Unidas, instando la coordinación de todas las administraciones para